Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto video, nuestra cuarta cápsula de aprendizaje de lengua y literatura para primer y segundo año medio. En esta ocasión vamos a revisar los dos objetivos que tenemos propuesto para esta cuarta guía de aprendizaje. Lo primero es aplicar las etapas de la redacción de textos con el propósito de producir un borrador de su autobiografía. Y el segundo objetivo tiene que ver con también aplicar estas estrategias en la redacción de textos, pero ahora con el propósito de producir una versión final de la autobiografía. En definitiva, ¿qué es lo que se espera de esta cuarta guía de aprendizaje? Que podamos unir todos los conceptos, ejemplos que hemos revisado a partir del concepto de autobiografía y que ahora tú puedas confeccionar tu propio texto. Primero vamos a pasar por la etapa de borrador, donde tu docente obviamente te va a ir ayudando, ya lo vamos a revisar, para finalmente concluir en la entrega de la versión final de este texto. Un poco para que conozcamos el concepto de etapas de redacción, que son 4 pasos por los que vamos a transitar antes de llegar a la versión final. Cuando queremos escribir un texto, sea cual sea el tipo narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, generalmente lo que hacemos es tomar un lápiz y comenzar a escribir, ¿no? Es lo que todos usualmente hacemos. O comenzamos a teclear en nuestro computador o en el celular. Ahora bien, el proceso de escritura lo podemos realizar siguiendo estos 4 pasos que te voy a comentar ahora para que podamos, en definitiva, poder pensar antes de comenzar a escribir, y te vas a dar cuenta que la etapa de escritura comienza con este paso 1, la planificación. En todo lo que queremos pensar o escribir antes de comenzar el proceso de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a realizar ciertas preguntas, como las 4 que podemos ver aquí en esta tabla. ¿A quién está dirigido el texto? ¿Con qué propósito o con qué objetivo yo voy a escribir este texto? ¿Cómo voy a confeccionar también el texto? Y vamos a escribir 4 ideas principales de lo que queremos escribir. En definitiva es, como su nombre lo dice, planificar o elaborar un esquema previo antes de comenzar la etapa de escritura. Es pensar, pero no solo pensar, sino que en este momento lo vamos a escribir también en esa tabla que está adjunta en tu guía de aprendizaje, y vas a pensar a quién está dirigido el texto. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque muy diferente es, por ejemplo, escribir un texto para un amigo, para un familiar, a escribirlo, por ejemplo, para un docente en una evaluación. Yo voy a utilizar un registro de habla diferente, voy a utilizar palabras diferentes, ya sea que sean más cercanas o más lejanas. Quizás no voy a tratar de tú, sino de usted, por ejemplo. Son pequeñas modificaciones que yo voy a realizar en mi texto y que van a depender, obviamente, de quién esté dirigido. Entonces, esta etapa de planificación tiene que ver con esos aspectos. Pensar un poco antes de comenzar a escribir, pero pensar en relación a cuál es el objetivo que yo tengo, por qué voy a escribir y a quién voy a escribir también. Y además, como te comentaba, vamos a agregar estas 4 ideas principales que tú quieres plasmar en tu autobiografía. El segundo paso, como vemos acá, tiene que ver con la redacción. Ya en esta etapa vas a organizar tus ideas en oraciones y luego, cuando tienes un conjunto de oraciones, vas a formar párrafos. Aunque existe una planificación, cuando escribes un borrador, tienes que tener en cuenta que algunas de tus ideas pueden cambiarse de otra manera. Y eso no está mal, porque ya cuando estamos en el proceso de redacción nos vamos a dar cuenta de que quizás algunos aspectos que queremos escribir o queremos incluir no lo incluimos en la planificación. Pero no pasa nada, porque el proceso de escritura justamente es un proceso y vamos por etapas, y los componentes que situamos en alguna etapa, los elementos que escribimos en alguna etapa, pueden mutar, pueden variar, y no pasa nada con eso. En este momento, en esta etapa, en la segunda, por favor,
presta atención a esta tabla que está acá, que contiene los criterios de evaluación. O sea, ¿qué se te va a evaluar en esta etapa de redacción? Por ejemplo, escribir algún título de tu autobiografía, que el primer párrafo trate de la niñez, que el segundo de la adolescencia, de tu adolescencia, que el tercero tenga que ver con la vida adulta del escritor, que en este caso eres tú, que el cuarto párrafo trate aspectos de tu vida actual y así todos los criterios que se presentan en esta tabla que está acá y que también la encuentras en tu guía número 4. El tercer paso o la tercera etapa tiene que ver con la revisión. Y en este momento es muy importante que puedas comentar con tu docente los aspectos de tu texto, que ojalá te pueda guiar sobre algún componente quizás que te falte o quizás también algunas ideas que puedan ir juntas, que tú situaste separado. Entonces es muy importante tener una comunicación, ya sea de forma presencial u online, de acuerdo a la modalidad que estés trabajando, pero es muy imperativo que mantengas esa comunicación con tu docente porque debe realizar esta revisión y para que también se puedan percatar ambos que en el primer párrafo estén los elementos que se te piden, en el segundo y así sucesivamente. Entonces, esta etapa es para que trabajes en conjunto con tu docente y podamos saltar a la cuarta etapa y la última, que tiene que ver con la edición. Y ya nos estamos preparando y vamos en tierra firme para entregar la versión final de este texto, de esta autobiografía. ¿De qué se trata este momento, el cuarto? Vas a considerar los elementos que te ha corregido tu docente, los aspectos que debes poner cuidado para crear el texto final y lo vas a corregir. Justamente es un proceso de edición donde tomas lo que has escrito, pero vas a realizar estas modificaciones. Verifica también, es bueno revisar el tema de la ortografía, los tildes, los signos de puntuación, que a veces son elementos que se pasan porque uno va escribiendo más rápido, ¿no? Pero es importante en este momento, en el cuarto, como es la edición, trabajar esos aspectos. También ten en cuenta que aquí está la tabla con los criterios para evaluar este texto final, que realmente es muy parecida con la tabla anterior, la tabla del borrador, pero ya ten en cuenta que, por ejemplo, tienes que considerar los aspectos que se te corrigieron en la etapa de borrador. También se mantiene el tema del título, los elementos que deben ir en el primer párrafo, que hacen alusión a la niñez del estudiante, en el segundo la adolescencia. También es importante que respetes la extensión de cada párrafo, que en este caso, como vemos aquí, casi en el último punto, tiene que ser de mínimo 5 líneas cada párrafo y eso tiene que ver con ya ir soltando más la mano e ir avanzando un poco más en la extensión de estos párrafos que estamos escribiendo. Entonces, ¿de qué se trata esta guía número 4? Y para ir finalizando, lo que hacemos es escribir un borrador de tu autobiografía y la versión final. Entonces, en estas clases tienes que dedicar tiempo para eso, para bajar el contenido que hemos visto en relación a la autobiografía y poder culminar con la finalización de este texto. Recuerda que hay un paso o una etapa muy importante donde es necesario que puedas mantener una comunicación con tu docente y para eso recuerda que puedes consultarle de forma presencial, si es el caso, o de forma online. Por mi parte, nos encontramos en una próxima cápsula de aprendizaje. Que estés muy bien.